Este lunes, la Sociedad General de Autores y Editores ha hecho entrega en Madrid de la llave de la Casa de los Autores a creadores que cumplen 50 años en la entidad. Nosotros somos hijos de todo lo que los autores han ido creando a lo largo del tiempo, de los siglos, no en su caso, pero sí de los medios siglos también. El actor Andrés Pajares, el humorista Pedro Ruiz o músicos de la talla de Ramón Arcusa y Manuel de la Calva del dúo Dinámico y José Luis Campuzano han sido reconocidos con esta distinción. Con altibajos, como nuestra profesión, hemos entendido y creído en la SGAE, que nos ha ayudado con su administración a vivir razonablemente de nuestro trabajo como autores. Esto es maravilloso, pero cuando celebréis los 100 años, que sea de platino la llave, ¿vale? Que estaré esperando. También han recibido este reconocimiento el dramaturgo Ángel Fernández Montesinos. Creo que ha terminado un periodo de magnífico teatro y ahora empieza un periodo que no sabemos qué será de él, que yo lo llamo el periodo de la nostalgia. El director teatral José Luis García Gómez. El teatro es mi patria. En el teatro es donde mejor se emite la lengua de un país. El director de orquesta Enrique García Asensio, el humorista Manuel Rollo. Me examinaron también con la letrita y me dijeron, pero no escribas un monólogo, algo corto. Y escribí un chiste. Debió gustar porque me cogieron. El compositor y músico Luis Mendo y el también compositor Manuel Moreno Buendía. Gracias a la SGAE, yo la verdad es que desde que trabajo en AIE como vicepresidente, valoro muchísimo más la labor de la SGAE, porque conozco lo difícil que es gestionar los derechos. En los próximos días, la SGAE realizará este homenaje a otros autores en Valencia, Barcelona y Sevilla. Además, a lo largo de este año, cerca de un centenar de autores recibirán la llave de la Casa de los Autores, que reconoce la trayectoria de 50 años como socios de la entidad.